Dios los bendiga, mis amados hermanos. Seguimos con el estudio del Apocalipsis, el viaje a casa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la iglesia de Filadelfia, que es la penúltima de las 7 iglesias, conocida también por su nombre como la iglesia fiel, ya que proviene del griego que significa amor de hermanos, aunque en realidad esto es una coincidencia cristiana, ya que el origen del nombre es un apodo que le puso el fundador por su hermano, que lo amaba tanto. Pero el análisis va más allá, vamos a hacer un estudio mucho más profundo acerca del amor de hermanos, que es de vital importancia. La iglesia de Filadelfia dice así en Apocalipsis 3, versículo número 7. Vamos a leer el literal en griego, dice así: y el ángel de la en Filadelfia iglesia escribe: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Bueno, el texto relata en el comienzo acerca de Jesús. Está hablando específicamente de Jesús en esta parte de la iglesia de Filadelfia. Pero ¿qué es lo importante de esto? Que dice que Él tiene la llave de David. Para poder entender esta parte de la llave de David, tenemos primero que hablar de un personaje. El personaje al que me refería es Sedna. Su nombre significa juventud. Bueno, este personaje bíblico aparece por primera vez en Isaías 22:15. La traducción de la Reina Valera lo dice de esta forma: Jehová de los ejércitos dice así: ve, entra a este tesorero, a Segna, el mayordomo, y dile. Pero en el literal hebreo, el, si nos damos cuenta, cambia la palabra o se la traduce en vez de mayordomo como administrador. La diferencia en estos dos es que el mayordomo, como está sujeto al amo, no tiene mucha autoridad y poder. En cambio, que un administrador tiene esa autoridad y poder. Aún hasta la parte económica puede ser más bien un tesorero o una persona que administra el dinero o administra los recursos económicos del rey. En resumen, él era el tesorero o administrador de Ezequías, que era el rey de Judá de esa época. Segna tenía un cargo muy importante. Era como que el que cuidaba o administraba cada cosa de que decía o que tenía la necesidad, el reinado, la casa del rey, dice. Era el dueño de la llave de la casa real. O sea, tenía gran autoridad y poder sobre este reino. Pero relata en esta historia que él se aprovechó de esto para construir su propia casa, en el cual el Señor esa casa la llamó su sepulcro. En realidad, mejor dicho, en la actualidad, yo no le veo ningún problema, ya que si una persona tiene posibilidades económicas de poder construir con su propio esfuerzo y trabajo su propia casa, está bien, no hay ningún problema. El problema que tenemos, o lo difícil, la dificultad de esto, es que la persona lo haga utilizando los recursos que Dios le ha dado para poder aprovecharse de los demás. El desagrado de Dios es porque justo en esos momentos Judá estaba pasando muchos problemas. El reino asirio, ellos lo tenían sitiado, tenían sitiada la ciudad, estaban encerrados, tenían muchos problemas. O sea, en tiempos de angustia, cuando él, Sebna, hubiese podido ayudar volviéndose consejero del rey y asistir al pueblo, más bien no se preocupó por eso, sino por sus propios intereses personales, construyendo su propia casa. Y Dios lo terminó transformando en su sepulcro. Esa es la profecía que mandó, diciendo que su casa iba a ser su lugar de muerte. Lamentablemente, esto también nos pasa a nosotros los cristianos, en nuestras propias iglesias. Hay un problema general que estamos viviendo en la actualidad y en muchos casos ciertas personas, tal vez con cierta autoridad eclesiástica, con un nombramiento eclesiástico, dice, en vez de ayudar al líder, en vez de ayudar a su pastor, en vez de fortalecer a la iglesia,
Más bien, ¿qué es lo que hacen? No sirven al prójimo, sino que toman ese privilegio para beneficiarse, para buscar sus propios intereses, para obtener de la iglesia un lugar de lucro, un lugar de donde obtener ganancia. Dios sabe esto, y así como el profeta Isaías, cuando mandó Dios a hablarle a Segna para ser reemplazado por su mal corazón, asimismo las personas que tienen su mal corazón, poniendo su mirada en las riquezas. Recordemos lo que le pasó a Judas por el afán de las riquezas. Dios, ¿qué hizo? El Señor Jesús realmente lo reemplazó, cambió su apostolado por otro. Eliaquim, cuyo nombre significa Dios levanta. Este personaje se lo ve en Isaías 22:20 y dice así: y será en el día aquel, y llamaré a mi siervo a Eliaquim. Esta es la continuación de lo que habíamos leído acerca de Segna. Y fue él quien lo reemplazó del cargo de administrador o dueño de la llave de la casa de David, rey de Judá. Como su nombre lo dice, en la profecía lo declara que va a ser levantado y ser erguido, para que sea un ejemplo de bendición y honra. Y también donde salió esta frase que la repetimos en la iglesia de Filadelfia, la llave de David, el que abre y nadie cierra, y lo que cierra nadie abre. En Apocalipsis hace referencia, en cambio, no de Eliaquim, sino de nuestro Señor Jesús. En Isaías, esta profecía habla de tiempos venideros. ¿Cuándo se cumplió esto? Esto se cumplió justamente cuando nuestro Señor Jesucristo recibió esta llave. La llave de David. ¿A qué llave se refiere? Para poder entender a qué llave estamos hablando, primero vamos a leer este versículo que está en Lucas 11:52. En la traducción de la Reina Valera dice así: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entran se los impedisteis. En el literal griego, como lo tenemos aquí, cambia la palabra ciencia por conocimiento, la llave del conocimiento. Y en cambio, que en la parte que dice intérpretes de la ley, se refiere a los legistas. Pero estos legistas o intérpretes de la ley, para poder entender, vamos a la época de Jesús, que existían dentro de los judíos dos clases sociales, los cuales eran permitidos estudiar el libro de la ley porque el idioma era en hebreo. Esta clase social tenía la costumbre de poder ellos reunirse y hablar entre ellos en el idioma de hebreo. Y existían también los comunes, la clase del pueblo, que en cambio ellos hablaban el idioma arameo. Para poder entender esto hacemos un comparativo. Es como que si estuvieran las Biblias en inglés y las personas hablan en español. Y solo se enseñaban inglés a aquellos quienes tenían el linaje o la casta o eran cercanía a ellos, dice. Y para poder entender, ellos ¿qué tenían que hacer? Acercarse a aquellos quienes sabían el inglés para que le lean la Biblia. Eso es una estrategia satánica para controlar quién podía conocer a Dios y quién no. El pueblo solo se le permitía acercarse para hacer las ofrendas, pero no interpretar la ley, lo que nosotros llamamos en la actualidad predicar. Hasta que vino el Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús en esa época? Él, como conocía el hebreo y conocía la Biblia o conocía en ese tiempo los manuscritos, él iba hablando en las calles a los comunes que hablaban en arameo, le hablaba acerca de la ley, interpretando esa ley, como con las palabras de amor que él hacía. Entonces llevó la palabra de Dios al pueblo. Bueno, vamos a hacer una comparación con los intérpretes de la ley de esa época, que decían ellos quién podía entrar al templo o a la casa de Dios a conocer a Dios. Eso se puede comparar con lo que sucedió antiguamente con la religión católica, cuando hizo el cambio de idioma, ya no en la ley, sino de toda la Biblia, cambiando que
tanto los sacerdotes como los clérigos que hablaban en latín podían interpretar la ley. Usaron la misma estrategia satánica de control y se aprovecharon de la ignorancia del pueblo para que solo participen sometidos de sus interpretaciones de la Biblia. Pero sí recibían tanto las ofrendas, el dinero, los regalos, hasta que por intervención divina apareció el protestantismo, para que el pueblo común lea e interprete la Biblia, que aún hasta los propios católicos de esa época y en la actualidad se han beneficiado, ya que tienen acceso a la Biblia ahora en su propio idioma. Lamentablemente, en la actualidad está ocurriendo lo mismo en nuestras iglesias. Se ha custodiado las llaves de David, la llave del conocimiento de Jesús, usando la misma estrategia de control, donde solo unos cuantos tienen el acceso de poder hablar, de predicar de Jesús en un púlpito. El nombre de ellos se le llama en la actualidad la sana doctrina. Con eso controlan a las personas, usando también la estrategia de poner personas en las puertas de los templos para poder permitir de quién entra y quién no entra a la iglesia, reservando el derecho de admisión. Lamentablemente no se han dado cuenta que han caído en el mismo error. Cuando el que tiene la llave de David, que decide quién es salvo o no, es nuestro Señor Jesús. Él va a las calles donde están los necesitados, los leprosos, la casa del publicano, las prostitutas. Lo que pasa es que la religión actualmente está secuestrada por unos cuantos que dicen qué es bueno y qué es malo. Cuando la religión condena, Jesús salva. La llave de David. También lo leemos esto en Gálatas 3:23. Hace referencia a lo siguiente. Leamos. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, que habla en Filadelfia. ¿Quiénes son estas personas? Son los secnas de esa época, quien Dios los quitó de ser el tutor o el ayo por no cumplir bien su trabajo. Fueron echados de la iglesia de Filadelfia. Bueno, por supuesto, esta iglesia, su remanente, por permanecer fiel, sufrió, sufre y sufrirá estragos y consecuencias de la persecución, que terminará ¿cuándo? En el día del juicio final, cuando sean librados de esta prueba. Entonces, la llave que tiene Jesús abre la puerta de quien quiere ser salvo, sin distinción de alguna credo o religión. Solo el conocer a Jesús como su único Salvador. Y esa llave también cierra la puerta de aquellos quienes cogen la religión para sus propios intereses. No solo eso, sino que condenan a todos. Y solo ellos se creen que por estar en alguna filial de alguna iglesia, congregación, asamblea, sinagoga o como se llame, van a ser absueltos del juicio. Esos dos tipos de personas es la que se presenta en la iglesia de Filadelfia. Y por último, la llave según el Apocalipsis 1:18, que dice: y el que vive y llegue a estar muerto y mira que vivo, estoy por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte, Tánatos, y del Hades. La llave de la muerte y del Hades, ¿qué significa esto? Es tener el poder de la decisión de quién vive y quién muere. Antes la tenía la ley, la tenían los jueces, aún el acusador, Satanás, instigaba a Dios para cuando nosotros cometíamos el pecado, seamos ejecutados de muerte. Pero en la actualidad, ¿quién tiene el poder y la decisión? La decisión siempre la tuvo el Padre, pero se la dio, la llave se la dio al Señor Jesucristo. Él es también nuestro abogado y nuestro rey, que es el máximo líder que toma la decisión de la vida y de la muerte de cada persona. Todos algún día moriremos, pero la decisión de cuándo sea es de Jesús. Vamos a ver uno de los ejemplos.
¿Qué pasa si el día de mañana una persona que tiene una larga vida y al final de esa vida reconoce sus culpas y muere? Esa decisión de quién es de la persona, no, la decisión siempre ha sido de nuestro Señor Jesucristo. Otras que ni llegan a nacer y mueren, también ¿quién tiene el poder para tomar esa decisión? Esa decisión es de parte de nuestro Señor Jesucristo. En la actualidad, el poder de la llave de la muerte y el Hades, ese poder lo tiene nuestro Señor Jesús. Para finalizar, la llave del conocimiento, la llave de la ley y la llave de la muerte la tiene nuestro Señor Jesucristo, que es la misma llave. Pero nosotros, ¿qué tenemos? ¿Qué nos dejó el Señor Jesucristo? Nos dejó su amor. No solo el amor para amar a Dios, sino el amor para amar al prójimo. Filadelfia, ¿qué significa? Filadelfia significa su origen, amor de hermanos, amor de hermano. La predicación del amor al prójimo, esa es la llave que abre la puerta al cielo. El celo por Jehová que hacen las religiones, los religiosos, que han tomado ese celo, cierran las puertas y no dejan entrar al reino de los cielos. Y el amor de hermano que hace es que esas puertas del cielo se abran. La gente que predica porque quiere caer bien a sus líderes, lo hace con una expectación, con una especulación de que tal vez van a ir al cielo, dependiendo de lo que hagan, de sus obras. Pero no, el Señor Jesús dejó claro que el amor de hermanos es que hace que abran esas puertas al cielo. Si tú eres religioso, un fariseo, un estricto de la ley divina o un estricto de la ley humana, o no crees en Dios y crees que por lo que haces tú serás cada día acercado a un porvenir después de la muerte, no, estás cerrando las puertas de los cielos. ¿Para qué? Para que entren esas personas que tú quieras. No, realmente la Biblia dice que mejor es que le atasen al cuello una soga con una piedra de molino y lo lances al mar antes de prohibir o dejar caer a uno de estos pequeñitos. Deja que el amor gane en tu corazón y no prohíbas el acceso al reino de los cielos. No seas interferente, no te metas en medio de la decisión y del camino del Señor Jesús para aquellas personas. Sé perfecto. ¿Cómo vas a lograr ser perfecto? Buscando el amor, buscando a Filadelfia. La iglesia que el Señor dejó en el Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que se esforzó. ¿Para qué? Para mantener ese amor con la predicación, para mantenerse en ese amor perfecto de sus enseñanzas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la actualidad? Tal vez muchas veces hemos enseñado por algún beneficio, por agradar a alguien, por querer ser tal vez el mejor, pero no, en realidad nada de eso importa. Todo eso tal vez cierra las puertas de otros. Se han creado muchas religiones creyendo que están en lo correcto, pero en realidad el amor que gana, el amor perfecto, es el amor que tienes que hacer y dar al prójimo, hablando acerca de este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, que salva las almas. Eso es lo que Dios quiere de ti y eso es lo que Dios ha mandado hacer a mí y a todos los cristianos. Te invito a que sigas con nosotros en la saga El Apocalipsis, el viaje a casa. El siguiente video, el video número 13, hablaremos de la última iglesia, la cual puede ser que nos identifiquemos. Bueno, con esto concluyo. Muchas bendiciones. Espero verlos pronto. Shalom. Dios los bendiga.